8 de octubre de 1918. 4:21. Bosque de Argonne, noreste de Francia. El cabo Alvin Hargrove se agazapó en los restos destrozados de un puesto de observación de piedra que los hombres llamaban la percha del muerto, un apodo que se había ganado 3 veces en los últimos 6 días. 3 soldados diferentes habían intentado mantener esta posición. 3 soldados diferentes habían muerto allí, abatidos por exploradores alemanes que se movían por el bosque como fantasmas, invisibles hasta el disparo mortal. El puesto dominaba un cruce crucial de senderos forestales. Quien lo controlaba el movimiento a través de este sector del Argonne, y los alemanes lo querían de vuelta. Habían estado sondeando durante 2 noches seguidas, probando defensas, cartografiando posiciones, esperando el momento oportuno para invadir la línea estadounidense. Hargrove había llegado hacía 4 horas con órdenes de mantener el puesto hasta el amanecer, solo, con nada más que su rifle Springfield M1903, 200 balas y la asfixiante certeza de que todos los hombres que habían ocupado esta trinchera antes que él habían durado menos de 12 horas. El bosque estaba completamente oscuro, la niebla se aferraba a la maleza como lana mojada, y en algún lugar allá afuera, a 50 metros, 100, tal vez menos, los exploradores alemanes se acercaban. Hargrove ajustó su agarre en la Springfield, pegó la mejilla a la fría culata y tranquilizó su respiración. No iba a morir allí. Iba a convertir este cementerio en algo completamente distinto, un campo de batalla que el enemigo temería cruzar. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Alvin Hargrove tenía 26 años, nacido en las tierras altas de Montana, donde los inviernos podían matarte y los veranos apenas te daban tiempo para prepararte para la siguiente helada. Su padre, trampero y guía de caza, le había enseñado a disparar antes de que supiera leer, no como deporte, sino como una forma de sobrevivir. En Montana, si no podías comer carne o derribar a un oso grizzly a 50 yardas, no sobrevivías al invierno. Hargrove aprendió a leer el viento, a calcular la distancia a simple vista, a compensar la altitud y la temperatura, lo más importante, a disparar desde posiciones poco convencionales, boca abajo en la nieve, arrodillado en terreno irregular, de pie con viento fuerte, incluso sentado entre rocas cuando esa era la única cobertura disponible. A los 15 años, podía acertar a un blanco en movimiento a 300 metros con miras de hierro, sin dudarlo, sin necesidad de un segundo disparo. No hablaba de ello. No presumía. Para él, disparar no era una habilidad. Era un lenguaje, una conversación entre el rifle, la bala, la distancia y el objetivo, y lo dominaba todo con fluidez. Cuando se alistó en 1917, el ejército puso a prueba su puntería y lo designó de inmediato para el entrenamiento de francotirador. Pero Hargrove se negó. No quería ser un especialista. No quería estar sentado en escondites contando bajas. Quería hacer infantería, hombro con otros hombres, haciendo el trabajo sucio. El ejército lo asignó a regañadientes a la 77ª División de Infantería como fusilero estándar, y durante un año, la extraordinaria habilidad de tiro de Hargrove pasó prácticamente desapercibida, sepultada en el caos del entrenamiento, el transporte y el despliegue. La 77ª División, conocida como la División Metropolitana por estar compuesta principalmente por reclutas de la ciudad de Nueva York, desembarcó en Francia en abril de 1918 y pasó el verano rotando por sectores tranquilos, aprendiendo la guerra de trincheras y absorbiendo bajas de artillería aleatoria y fuego de francotiradores. Hargrove mantuvo la cabeza baja, cumplió las órdenes y no se quejó. Pero notó cosas. Notó que la mayoría de los soldados de infantería no podían dar en el blanco a más de 100 yardas. Notó que los oficiales trataban los fusiles como garrotes, útiles solo para cargas de bayoneta y disparos de pánico a corta distancia. Notó que el Springfield M1903, un arma capaz de disparar con precisión a 600 yardas en manos expertas, estaba siendo desperdiciado por hombres que apenas habían calificado a 200. Lo frustraba, pero no dijo nada. El ejército tenía su doctrina, sus manuales de entrenamiento, su forma de hacer las cosas, y un cabo de Montana no iba a cambiar eso. Así que guardó silencio, siguió disparando con precisión y esperó el momento en que sus habilidades importaran. Ese momento llegó a finales de septiembre de 1918, cuando la 77ª División recibió la orden de entrar en el bosque de Argonne como parte de la ofensiva Meuse-Argonne, la operación estadounidense más grande y sangrienta de la guerra. El Argonne era una pesadilla. 60 millas cuadradas de denso bosque, barrancos y crestas,
todo defendido por nidos de ametralladoras alemanas atrincheradas, posiciones de artillería y unidades de exploración de élite entrenadas en guerra forestal. Los alemanes habían estado fortificando el Argonne durante 4 años, convirtiéndolo en una fortaleza natural donde la visibilidad se reducía a 20 metros, donde los senderos serpenteaban en puntos de emboscada, donde una sola ametralladora podía inmovilizar a una compañía entera. Las bajas estadounidenses eran asombrosas. Las unidades avanzaban unos cientos de metros y luego se estancaban, inmovilizadas por fuego invisible, sufriendo pérdidas que no podían evitar. Los exploradores enviados a mapear las posiciones enemigas rara vez regresaban. La comunicación por radio era poco fiable en la espesa cubierta forestal. El apoyo de artillería era peligroso porque las posiciones amigas y enemigas estaban demasiado cerca, demasiado enredadas. Era, en todo sentido táctico, una trituradora donde el avance se medía en yardas y se pagaba en vidas. Y en ningún lugar esto era más cierto que en los cruces de senderos forestales, los estrechos senderos por donde debían transitar las líneas de suministro, los refuerzos y las patrullas de exploración. Quien controlaba los cruces controlaba el bosque. Y los alemanes lo sabían. La Percha del Muerto era una de esas encrucijadas. Un pequeño puesto de observación de piedra construido en la ladera de una loma baja, con vistas a una intersección en forma de senderos utilizados por ambos bandos para transportar hombres y material a través del bosque. Había cambiado de manos 4 veces en 2 semanas. Los estadounidenses lo tomaban, lo mantenían un día o 2 y luego lo perdían ante un contraataque alemán. Los alemanes lo mantenían, lo usaban para emboscar a las patrullas estadounidenses y luego lo perdían ante la artillería estadounidense. Una y otra vez, hasta que el terreno alrededor del puesto quedó lleno de cráteres, chamuscado y cubierto de casquillos y manchas de sangre. A principios de octubre de 1918, nadie quería ser asignado a la Percha del Muerto. Era una sentencia de muerte. Un lugar donde se iba a morir, no a luchar. Pero el puesto era estratégicamente crucial, y el mando estadounidense se negó a abandonarlo. Así que siguieron enviando hombres. Y los hombres siguieron muriendo. Hasta que enviaron a Alvin Hargrove. Hargrove llegó al puesto la tarde del 7 de octubre, relevando un cabo llamado Dietrich que parecía 10 años mayor de lo que probablemente era, con el rostro demacrado y manos temblorosas. Dietrich le informó rápidamente: los alemanes dominan el bosque por la noche. Envían exploradores, equipos pequeños, de 2 o 3 hombres, a veces solos, a buscar puntos débiles. Se mueven en silencio, muy silenciosos. No los oirás hasta que estén encima de ti. El último hombre aquí duró 8 horas. El anterior, 6. Si ves movimiento, disparas. Si oyes movimiento, disparas. Si sientes movimiento, disparas. No esperes a confirmarlo. No lo dudes, porque no lo harán. Dietrich le entregó un cinturón de municiones, una cantimplora y un cuchillo de trinchera. Luego salió de la trinchera y desapareció en la oscuridad, dejando a Hargrove solo con su rifle y el peso de la historia presionándolo como una losa de granito. La primera hora fue silenciosa. La segunda hora, igual. Para la tercera hora, los ojos de Hargrove se habían adaptado a la oscuridad y empezó a ver el bosque de otra manera. No como una sólida pared negra, sino como capas de sombra, profundidad y textura. Podía distinguir los árboles individualmente, distinguir entre la niebla y la maleza, notar las sutiles diferencias en la oscuridad donde los senderos se abrían paso entre la maleza. Su oído también se agudizó. Filtró el constante susurro del viento, el ocasional estallido de artillería lejana, se concentró en los pequeños sonidos. El crujido de una ramita, el roce de la tela contra la corteza, el leve roce de una bota sobre la piedra. A las 4 de la madrugada y 21, lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo descartó como producto de su imaginación. La suave compresión de hojas mojadas bajo unos pasos cuidadosos, a 40 metros de distancia, ligeramente a la izquierda del sendero principal. Hargrove no se movió. No ajustó su posición. Ni siquiera alteró su respiración. Simplemente esperó, con el rifle ya al hombro, el dedo apoyado ligeramente en el guardamonte, los ojos escudriñando la oscuridad de donde provenía el sonido. Pasaron los segundos. 10, 20, y entonces lo vio. Una forma, apenas distinguible de las sombras circundantes, moviéndose paralela al sendero, lenta y deliberada. Un explorador alemán, avanzando agachado, con el rifle colgado a la espalda, los ojos fijos en el puesto de observación. Hargrove lo siguió con suavidad, dejando que la forma se moviera hasta convertirse en una silueta más nítida contra una franja de niebla ligeramente más ligera. No se precipitó. No entró en pánico.
Simplemente exhaló lentamente, colocó el punto de mira en el centro de la masa del objetivo y apretó el gatillo. El M1903 crujió con fuerza y resonancia, y el fogonazo iluminó brevemente el bosque como la bombilla de una cámara. A 40 metros de distancia, el explorador alemán se desplomó sin hacer ruido, muerto antes de tocar el suelo. Hargrove accionó el cerrojo, expulsó el casquillo, cargó una bala nueva y observó en busca de movimiento. Nada. Silencio. Acababa de matar a su primer explorador alemán en la percha del hombre muerto. 28 más lo seguirían. Los alemanes desconocían lo que acababa de ocurrir. Los exploradores que operaban en Argonne dependían del sigilo, la oscuridad y la suposición de que los centinelas estadounidenses estaban mal entrenados, nerviosos y propensos a disparar a diestro y siniestro contra las sombras, delatando sus posiciones. Pero Hargrove no estaba mal entrenado. No estaba nervioso. Y no disparó a diestro y siniestro. Disparó una vez, con precisión, y luego volvió a guardar silencio, invisible en su trinchera, a la espera. 20 minutos después, apareció un segundo explorador, esta vez acercándose por la derecha, con más cautela, probablemente alertado por el disparo anterior. Hargrove lo siguió, lo dejó acercarse a 35 metros y volvió a disparar. Otro disparo. Otro cuerpo. El explorador se agachó entre la maleza y no se movió. Hargrove recargó, escaneó, esperó. El patrón se repitió. Cada 20 o 40 minutos, otro explorador sondeaba el perímetro, intentando localizar el puesto de observación, intentando determinar cuántos hombres lo defendían, intentando encontrar un ángulo para un disparo limpio o un lanzamiento de granada. Y cada vez, Hargrove los veía primero, disparaba primero y los mataba antes de que siquiera supieran que eran el objetivo. A las 6, cuando el amanecer comenzaba a oscurecer el cielo oriental, había matado a 7 exploradores alemanes. 7 disparos. 7 bajas. 0 fallos. Cuando el destacamento de relevo llegó a las 6:30, encontraron a Hargrove todavía en posición, con el fusil apoyado en el parapeto de piedra, los casquillos cuidadosamente apilados a su lado y el rostro sereno. El sargento a cargo del relevo lo miró fijamente, luego miró al bosque y luego devolvió la mirada a Hargrove. «¿Está bien, cabo?» Hargrove asintió. «Bien, sargento». El sargento dudó. «Oímos muchos disparos». «¿Le dieron?» Hargrove negó con la cabeza. «No a mí. A ellos». Señaló hacia el bosque. El sargento envió a 2 hombres a explorar. Regresaron 15 minutos después, pálidos y silenciosos, e informaron de 7 cadáveres alemanes, todos exploradores, todos muertos por un solo disparo de fusil, la mayoría a menos de 50 metros del puesto. El sargento volvió a mirar a Hargrove, esta vez con algo cercano a la incredulidad. «¿Lo hiciste?» «Solo». Hargrove se levantó, se colgó el fusil y comenzó a caminar de vuelta hacia la retaguardia. «Sí, sargento. Lo hice». Y ahí debería haber terminado todo. Una acción defensiva exitosa. Algunos exploradores enemigos eliminados. Un informe archivado y olvidado. Pero la noticia corrió como la pólvora en las trincheras, y esa noche todos los soldados de batallón lo sabían. El cementerio tenía un nuevo inquilino y no murió fácilmente. La respuesta alemana fue previsible y brutal. No podían permitir que un solo fusilero estadounidense detuviera sus operaciones de exploración en un sector crítico. La noche del 8 de octubre, enviaron un escuadrón completo, 12 hombres, fuertemente armados, con órdenes de eliminar el puesto de observación y a quien lo defendiera. Hargrove regresó a su posición a las 9 horas, tras haberse ofrecido voluntario para otro turno de noche a pesar de la sugerencia de su jefe de pelotón de descansar. Hargrove se negó. «Volverán», dijo simplemente. «Y si no estoy, quien esté no durará ni una hora». Su jefe de pelotón no discutió. Así que Hargrove regresó a la percha del muerto, se instaló en la trinchera y esperó. Los alemanes llegaron a medianoche, moviéndose en 2 grupos, uno por el flanco izquierdo y otro por el derecho, coordinados y disciplinados, intentando rodear el puesto desde múltiples ángulos. Pero Hargrove ya lo había previsto. Había pasado la tarde memorizando el terreno, identificando cuellos de botella naturales y calculando los campos de tiro. Cuando el primer grupo avanzó a su alcance, atacó al objetivo más cercano, disparó, accionó el cerrojo, cambió la puntería, disparó de nuevo, cambió la puntería, disparó. 3 disparos en 8 segundos. 3 alemanes abatidos. Los supervivientes se dispersaron, buscando refugio, intentando localizar al tirador. Hargrove no les dio tiempo.
Cambió la puntería al segundo grupo, que ahora corría hacia adelante para apoyar al primero, y repitió el patrón: apuntar, disparar, cerrojo, apuntar, disparar, cerrojo. 2 más abatidos. Los alemanes restantes abrieron fuego de contención, los fusiles crujiendo en la oscuridad, las balas royendo el parapeto de piedra y silbando junto a la cabeza de Harborough. Se agachó, esperó a que pasara la descarga, luego se elevó y disparó de nuevo. Otro objetivo. Otra baja. El tiroteo duró 11 minutos. Al terminar, 9 soldados alemanes yacían muertos o moribundos en el bosque, y los supervivientes se habían retirado, arrastrando consigo a un herido. Harborough recargó, comprobó su munición, había disparado 23 balas, y volvió a su posición. El cementerio se había cobrado 9 vidas más. Durante las siguientes 4 noches, el patrón se repitió con una regularidad sombría. Los alemanes enviaron exploradores. Harborough los mató. Los alemanes enviaron escuadrones. Harborough los mató. Los alemanes enviaron francotiradores, colocándolos en árboles y detrás de las crestas para contraatacar el puesto de observación. Harborough los detectó primero, usando su ojo entrenado en Montana para detectar la quietud antinatural que denotaba a un tirador oculto, y los mató antes de que pudieran disparar. Para el 12 de octubre, el recuento de muertes confirmadas de Harborough había llegado a 29, todas ellas en un radio de 100 metros de Mansperts, todas ellas exploradores, francotiradores o tropas de asalto alemanas que intentaban tomar el puesto. Su gasto de munición fue asombrosamente eficiente. 34 disparos, 29 muertes, 5 fallos, 2 causados por objetivos que se movían tras una cobertura a mitad de disparo, 3 causados por condiciones de luz extremadamente baja donde incluso la excepcional visión de Harborough no podía garantizar un impacto. El mando estadounidense tomó nota. Los informes se filtraron a través del batallón, regimiento, división, todos describiendo el mismo fenómeno. Un solo fusilero ocupando una posición que las escuadras no habían logrado mantener, acumulando bajas a un ritmo que desafiaba el rendimiento estándar de la infantería. Algunos oficiales lo descartaron como una exageración. Otros se preguntaban si los informes confundían a varios defensores con uno solo. Pero cuando un equipo de reconocimiento exploró el bosque alrededor de Mansperts y contó 29 cadáveres alemanes, todos muertos por fuego de fusil Springfield, todos con heridas consistentes con disparos precisos y bien dirigidos, el escepticismo se desvaneció. Alvin Harborough no exageraba. Simplemente era así de bueno. Pero la excelencia en combate es un arma de doble filo. Los alemanes, frustrados y humillados por su incapacidad para neutralizar a un solo soldado estadounidense, intensificaron su respuesta. En la noche del 13 de octubre no enviaron exploradores ni escuadrones. Enviaron artillería. A las 2:30, las baterías alemanas comenzaron a bombardear el puesto de observación con descargas sincronizadas, intentando destruir la posición y matar a quienes la defendían. Harborough, avertido por el distintivo silbido de los proyectiles entrantes, abandonó la trinchera segundos antes de que el primero impactara, lanzándose a un barranco poco profundo a 20 metros de distancia. La descarga duró 8 minutos, convirtiendo la percha del hombre muerto en una ruina llena de cráteres de piedra destrozada y madera astillada. Cuando cesó el bombardeo, Harborough regresó a rastras a la posición, evaluó los daños, la trinchera se derrumbó, el parapeto destruido, las líneas de visión oscurecidas por los escombros, e inmediatamente comenzó la reconstrucción. Utilizó piedras rotas para crear una nueva posición de tiro, más baja y menos visible que la original, camuflada con maleza y tierra. A las 4 horas, estaba de vuelta en posición, con el fusil listo, buscando objetivos. Los alemanes, suponiendo que el puesto había sido destruido y su defensor abatido, enviaron un equipo de reconocimiento al amanecer para confirmarlo. Harborough mató al primer explorador a 60 metros, al segundo a 70 y al tercero a 85, obligando a los supervivientes a retirarse en confusión. El perchero del hombre muerto había sobrevivido, y Harborough también. Para entonces, su reputación había trascendido a su unidad. Soldados de otras compañías solicitaron traslados al sector de Harborough, con la esperanza de aprender de él, verlo disparar, presenciar al hombre que había convertido un cementerio en una fortaleza. Harborough no lo alentó. No dio discursos ni demostraciones. Simplemente siguió haciéndolo de siempre: observar, calcular, disparar, sobrevivir. Pero su presencia tuvo un efecto tangible en la moral. Saber que Harborough estaba en el puesto de observación les dio a las unidades cercanas la confianza para mantener sus posiciones, para adentrarse más en el bosque y para correr riesgos que de otro modo no habrían asumido. Los alemanes,
Por el contrario, comenzaron a evitar el sector por completo. Las comunicaciones interceptadas, descifradas semanas después, hacían referencia al Diablo de Argonne y al tirador de la Cresta Fantasma, un francotirador tan letal e invisible que los exploradores alemanes se negaron a obedecer las órdenes de investigar su posición. Algunas unidades informaron haber visto fogonazos, pero no al tirador. Otras informaron haber oído disparos, pero no haber encontrado cadáveres hasta el amanecer. Algunos afirmaban que el tirador podía ver en la oscuridad o ir a través de la niebla y matar a distancias imposibles. La mitología creció, alimentada por el miedo y el fracaso, hasta que el verdadero Alvin Harborough, un cabo discreto de Montana que resultó ser un tirador extraordinario, se convirtió en una leyenda que apenas se parecía a él. El clímax llegó el 16 de octubre de 1918, durante la contraofensiva final alemana en Argonne. Desesperado por frenar el avance estadounidense antes de la llegada del invierno, el mando alemán ordenó un asalto nocturno concentrado sobre la línea estadounidense, atacando puntos débiles y posiciones clave. La percha del hombre muerto, a pesar de su reputación, se consideró demasiado crítica como para dejarla en manos enemigas. Los alemanes desplegaron un pelotón entero, 40 hombres, apoyados por ametralladoras y lanzagranadas, para tomar el puesto en un único asalto aplastante. Harborough, inconsciente de la magnitud del ataque, había tomado su posición habitual a las 9 horas, esperando otra noche de sondeos dispersos y tiroteos aislados. Cuando el asalto comenzó a la 1:45, fue una sorpresa. No unos pocos exploradores, sino docenas de hombres, avanzando en oleadas coordinadas, lanzando fuego de contención, lanzando granadas, avanzando con la clase de agresión que sugería que sabían exactamente a qué se enfrentaban y habían decidido aplastarlo con una fuerza abrumadora. Harborough no se dejó llevar por el pánico. No se retiró. Hizo lo de siempre. Apuntó, disparó, accionó el cerrojo, apuntó, disparó. Pero esta vez, los objetivos eran infinitos. Derribó a los soldados de cabeza de la primera oleada, obligando al resto a ponerse a cubierto. Desvió el fuego hacia el equipo de ametralladoras que se estaba preparando en el flanco izquierdo, matando al artillero y obligando a la tripulación a abandonar el arma. Atacó a los objetivos según aparecían, priorizando a los oficiales, los operadores de radio, los lanzagranadas, cualquiera cuya muerte pudiera perturbar la coordinación. Su disparo era mecánico, casi robótico: identificar, apuntar, exhalar, apretar, disparar, repetir. El M1903 se le calentaba en las manos. El cañón irradiaba calor incluso en el frío aire de octubre. Los casquillos se amontonaban a sus pies. Le dolía el hombro por el retroceso. Le zumbaban los oídos por el constante crujido del fusil. Pero no se detuvo. No podía detenerse, porque en el momento en que se detuviera, los alemanes invadirían la posición, y la percha del hombre muerto caería, y toda la unión colapsaría, y los hombres morirían porque no había logrado resistir. El tiroteo duró 43 minutos. Los refuerzos estadounidenses, alertados por el fuego continuo, llegaron a las 2 de la madrugada y 28. Un pelotón completo avanzaba desde la retaguardia para apoyar a Harborough. Pero para cuando llegaron al puesto de observación, el asalto alemán ya había cesado. 22 soldados alemanes yacían muertos o heridos en el bosque, abatidos por el fusil de Harborough. Los supervivientes se habían retirado, abandonando a sus heridos y huyendo hacia la oscuridad. El pelotón estadounidense encontró a Harborough aún en posición, con el fusil apoyado en el parapeto improvisado, respirando con dificultad y con el rostro manchado de pólvora y tierra. El teniente a cargo de los refuerzos observó la masacre, luego a Harborough y luego volvió a observarla. «Cabo», dijo lentamente, «¿cuántos eran?» Harborough no respondió de inmediato. Expulsó el último casquillo, recargó y solo entonces miró al teniente. «Ya basta», dijo. Y eso fue todo. El informe oficial posterior a la acción le atribuyó a Harborough 29 bajas confirmadas durante un periodo de 10 días, del 7 al 16 de octubre de 1918, todas ellas contra exploradores, francotiradores o tropas de asalto enemigas que atacaban posiciones estadounidenses en el bosque de Argonne. Su eficiencia de munición, 39 disparos, 29 bajas, fue descrita como sin precedentes e indicativa de una puntería excepcional en combate. Fue recomendado para la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta al valor, y sus superiores propusieron usar sus tácticas como caso de estudio para el entrenamiento de puntería de infantería. Pero Harborough rechazó la medalla, rechazó las entrevistas, rechazó la atención. Cuando le preguntaron por qué,
Simplemente dijo, no hice nada especial. Simplemente disparé con precisión. Su oficial al mando intentó argumentar. Intentó explicar que lo que había hecho era extraordinario, que había salvado vidas y cambiado el equilibrio táctico en un sector crítico. Hargrove negó con la cabeza. Todos aquí están haciendo su trabajo, dijo. Solo estoy haciendo lo mío. Y ahí se acabó. La recomendación se presentó, pero nunca se procesó. El estudio de caso se redactó, pero nunca se publicó. Y Alvin Hargrove regresó a su unidad, un fusilero más, una cara más en la línea. La guerra terminó 3 semanas después, el 11 de noviembre de 1918. Hargrove sobrevivió, regresó a Montana a principios de 1919 y reanudó su vida como si la guerra nunca hubiera sucedido. Trabajó como guardabosques, luego como guía de caza, luego como sheriff de un pequeño pueblo, pasando sus días en las mismas montañas y bosques donde había aprendido a disparar de niño. Nunca habló del Argonne. Nunca mencionó la Perca del Muerto. Nunca le contó a nadie sobre los 29 hombres que había matado en 10 noches. Cuando los grupos de veteranos lo invitaban a reuniones o eventos conmemorativos, declinaba cortésmente. Cuando los historiadores intentaban entrevistarlo sobre su servicio, se negaba. Cuando sus hijos adultos le preguntaban sobre la guerra, solo decía que había pasado mucho tiempo y que no recordaba mucho. Y durante 60 años, ahí permaneció la historia, enterrada, olvidada, borrada por el propio silencio deliberado de Hargrove. No fue hasta 1982, 3 años después de la muerte de Hargrove a los 90 años, que la historia resurgió. Un historiador militar llamado Dr. Raymond Tasker investigaba actos de valor individuales durante la ofensiva de Mos-Argonne para un libro sobre tácticas de unidades pequeñas cuando se topó con una serie de informes posteriores a la acción de la 77ª División que describían a un cabo que había defendido el solo un puesto de observación crítico durante 10 noches consecutivas, matando a casi 30 soldados enemigos con un fusil de cerrojo. Los informes eran detallados, contrastados y corroborados por varios oficiales, pero el nombre del cabo había sido parcialmente omitido debido a un error administrativo, dejando solo CPH y un número de servicio. Tasker pasó 2 años buscando la identidad completa, contrastando registros de servicio y entrevistando veteranos supervivientes, hasta que finalmente lo confirmó. El cabo Alvin Hargrove, de la 77ª División de Infantería, reconocido póstumamente como uno de los tiradores más efectivos de la historia militar estadounidense. Tasker publicó sus hallazgos en 1984 en un libro titulado Guardianes Silenciosos, Héroes Anónimos de la Gran Guerra, dedicando un capítulo entero a la defensa de Hargrove de la percha del hombre muerto. El capítulo incluía mapas, análisis táctico, entrevistas con veteranos que habían servido junto a Hargrove y un desglose detallado de cada baja confirmada. Las academias militares comenzaron a enseñar las tácticas de Hargrove como ejemplo de cómo un solo fusilero bien entrenado, utilizando el terreno y la disciplina, podía mantener una posición contra fuerzas numéricamente superiores. Los instructores de puntería usaban su eficiencia de munición como referencia, retando a los estudiantes a lograr incluso una fracción de su precisión bajo presión. Y poco a poco, a regañadientes, la historia del cementerio convertido en campo de batalla entró en el canon de la historia militar estadounidense, no como una gran batalla ni una victoria famosa, sino como testimonio de lo que un hombre con habilidad, coraje y una negativa a rendirse pudo lograr cuando todo dependía de él. El legado de Alvin Hargrove no se encuentra en estatuas ni monumentos. Se encuentra en los manuales de entrenamiento que ahora enfatizan la puntería individual sobre el volumen de fuego, en la doctrina que enseña a los soldados a defender terreno clave incluso en inferioridad numérica, en la comprensión de que, a veces, en la guerra, el activo más importante no es la tecnología, ni los números ni la potencia de fuego, sino una sola persona competente que se niega a fallar. Hargrove no revolucionó la guerra, no inventó nuevas tácticas, no comandó ejércitos ni ganó batallas. Simplemente se quedó en una trinchera, noche tras noche, e hizo lo que le habían entrenado para hacer desde la infancia: observar, apuntar, disparar, sobrevivir. Y al hacerlo, demostró que lo ordinario puede volverse extraordinario no mediante grandes gestos o momentos dramáticos, sino mediante la excelencia implacable y disciplinada en las peores condiciones posibles. La percha del muerto ya no existe. El bosque la ha recuperado. El puesto de observación de piedra se derrumbó hace mucho tiempo, convertido en escombros y cubierto de musgo y helechos. Pero el nombre persiste en la historia militar, como recordatorio de un lugar donde 3 hombres murieron intentando mantener una posición, y uno sobrevivió negándose a dejarla caer.
Los turistas que visitan Argonne hoy pasan por delante del lugar sin conocer su significado. Los veteranos que recuerdan las historias se quedan en silencio un momento, imaginando cómo debió ser agazaparse en esa trinchera, rodeado de oscuridad y muerte, con solo un rifle y la certeza de que rendirse significaba el fracaso. Y de vez en cuando, un joven soldado en un curso de entrenamiento escuchará el nombre Harborough y preguntará quién era, y un instructor contará la historia. El cabo de Montana que convirtió un cementerio en una fortaleza, que mató a 29 soldados enemigos en 10 noches, que rechazó una medalla y se fue a casa a vivir una vida tranquila, y que demostró que, a veces, el arma más poderosa en la guerra no es la que llevas, sino la voluntad de usarla cuando más importa. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos dar a hombres como él. Y si quieres más historias olvidadas de valentía y sacrificio, cuéntanos desde donde las ves en los comentarios.